¿Cómo están todos? Sorry, disculpen estos 5 minuticos que me conecté un poquito tarde, estaba allí ocupado con algunos pacientes, pero ya estoy aquí para poder compartir el día de hoy con ustedes. ¿Sí me escucho? ¿Me escuchan? Sí, profe, buenos días. ¿Cómo Sí, están? buenos días, sí, señor. Buenos días, ¿cómo me les va? Bien, chévere. Bueno, muchachos, yo les quería comentar que la próxima semana, hoy vamos a hablar de la inmunidad innata. La próxima semana vamos a tratar de hacer un repaso. Nos toca conversar un poquito de antígenos y anticuerpos, este, eh, que es corto, pero quería hacer un repaso porque la siguiente semana es el primer examen parcial, ¿no? Un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora, las células y las moléculas del sistema inmunológico, y la inmunidad innata y los antígenos y anticuerpos. ¿Ok? En el transcurso, para el día de mañana vamos a hacer una actividad de que ustedes puedan preparar, como son dos grupos, se dividen los grupos en 7 a 8 personas y cada grupo va a tener una tarea que se la va a asignar el día de mañana, se las voy a dejar allí en la plataforma, ¿cierto? Pero me gustaría que para la próxima semana, pues, hiciéramos un repaso de toda, porque esto es secuencial, ¿no? Un repaso de todo lo que hemos discutido hasta el día de hoy. Evidentemente, mi objetivo siempre, jóvenes, es que ustedes aprendan de inmunología, de que ustedes se puedan llevar una base bien importante de inmunología y que pueda ser adaptada cuando ustedes comiencen a ver las áreas, las materias preclínicas, clínicas y en el ejercicio de su profesión como tal. Porque como les había comentado anteriormente, este, eh, la respuesta inmunológica básicamente es a la que nos enfrentamos todos los días los médicos cuando estamos frente a un paciente, ya sea por una enfermedad infecciosa, ya sea por una agresión traumática, ya sea por un proceso neoplásico, una enfermedad desencadenada por un trastorno autoinmune, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a conversar acerca de lo que es la inmunidad innata como tal. Recordemos que cuando comenzamos estas charlas, yo les había hablado de que existían dos inmunidades, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa, ¿sí? Y que pues cada uno tiene sus diferencias, que ya ustedes más o menos saben cuáles son. La inmunidad innata, que es lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven, que la inmunidad innata es de inmediato, es la primera línea de frente, es el primer mecanismo mediante el cual el organismo se puede defender frente a la agresión de un microorganismo, ¿ok? Entonces, en sí, ¿cuál es la definición de la inmunidad innata? Entonces, es un conjunto de todos esos mecanismos que ya hemos estado hablando que actúan contra un microorganismo patógeno desde el primer contacto de ellos y de no procurar la inmunidad innata o de no producir como tal una respuesta eficiente, una respuesta que pueda ser capaz de eliminar el microorganismo, entonces él va a inducir una respuesta adquirida y va a llevar información a la inmunidad adquirida como tal. ¿Ok? Entonces eso básicamente es la inmunidad innata, un conjunto de procesos de acción inmediata, es la primera línea de acción frente a una agresión, no solamente un microorganismo, un microbio, un parásito, un virus, una bacteria, sino también agresiones de otras sustancias o de otros procesos como quemaduras, como traumatismo, como procesos oncológicos, como enfermedades inmunológicas. Básicamente es la primera línea de ataque, que nos va a defender y va a tratar de contener ese proceso infeccioso como tal, ¿no? Cuando vamos a hablar entonces, por ejemplo, de las diferencias, por ejemplo, que dice, bueno, Doc, y la inmunidad innata diferencia de la inmunidad adaptativa. En primer lugar, justamente es la respuesta. La respuesta de la inmunidad innata es inmediata, es de acción corta, es entre 6 a 12 horas, mientras que la inmunidad adaptativa pueden pasar 5 a 7 días para que comience a actuar, ¿no? Es de inmediata. No tiene memoria.
La inmunidad innata como tal no presenta memoria. Que hay algunas células que en la inmunidad innata pueden llevar información a los linfocitos T y B para que puedan producir memoria y darle esa característica a la inmunidad adquirida de tener memoria, eso es otra cosa. Pero como tal, la inmunidad innata no tiene memoria. ¿Ok? No hay reacción contra antígenos propios, o sea, por eso es que no es en la inmunidad innata donde se va a generar trastornos que generen o que produzcan una enfermedad inmunológica como tal. Ellos no tiene reacción contra antígenos propios, ¿ok? Lo otro es que está limitada a las moléculas presentes en el microorganismo. Las moléculas que están presentes en el microorganismo, hay unas moléculas que ellas tienen allí que se expresan en la membrana del microorganismo que se llaman PANS. Más adelante los vamos a poder describir. Ellas tienen solamente acción sobre esas moléculas, mientras que la inmunidad adquirida, como tiene memoria, como tiene más especificidad, pues ella tiene acción sobre varias partes, varias moléculas de membrana, moléculas citoplasmáticas, moléculas de la estructura de ADN o ARN del microorganismo como tal. Entonces, la especificidad de la inmunidad innata es limitada y la especificidad de la inmunidad adquirida es una especificidad muy amplia y es específica para cada antígeno. Las células, bueno, evidentemente las células que actúan en la inmunidad innata ya las hemos conocido: polimorfos nucleares, células dendríticas, monocitos, que sabemos muy bien que son las células que fagocitan y que se convierten en macrófagos por excelencia, sobre todo los monocitos, ¿ok? Y también hay algunas colaboraciones de los linfocitos T cooperadores, que son los TCD4, los linfocitos B1, los linfocitos NK, que son los natural killers, los linfocitos asesinos, pero básicamente la inmunidad innata es una inmunidad mediada por polimorfos nucleares, por monocitos, por basófilos, por eosinófilos, por células dendríticas, básicamente del tejido mieloide como tal, aunque hay una participación de los linfocitos. Y la inmunidad adaptativa básicamente es por la presencia de linfocitos T y linfocitos B, que los monocitos y las células dendríticas muchas veces participan en la inmunidad adaptativa como células presentadores de material antigénico para que estas puedan generar memoria, especificidad, expansión clonal y todas las características que ella tiene. Es algo bien diferente, pero básicamente esas son las diferencias. Entonces, decir la inmunidad innata son todos aquellos mecanismos celulares y moleculares que le hacen frente a la presencia de una agresión externa, ya sea por un microorganismo, por una quemadura, por un traumatismo, por un proceso neoplásico, por un proceso alérgico, para generar una respuesta inmunológica, y que si no es capaz de controlar la infección, va entonces a desencadenar una serie de procesos de la inmunidad adaptativa, con muy poca especificidad, que no tiene memoria, no reacciona contra los antígenos propios, y donde las células de la línea mieloide, como los polimorfos nucleares, como las células dendríticas, como los eosinófilos, basófilos, monocitos, son las que tienen el mayor protagonismo. No así un aporte de los linfocitos, pero no, básicamente no es la mayoría. Ah. Bueno, en la inmunidad innata, jóvenes, pues como ya lo dije, pues es la primera línea y tiene varios procesos que son importantes que ustedes como tal, ¿verdad? Que ustedes como tal lo puedan definir, ¿no? Ella tiene varios procesos importantes que ustedes van a tener contacto en todo el ejercicio de su profesión como tal, y que tienen que tener en cuenta cómo funciona y qué está pasando en ese organismo cuando estamos en presencia de algún proceso agresor. Básicamente hay barreras físicas dadas por la piel, por las mucosas, hay el proceso de inflamación, que es sumamente importante, que justamente es al que nos complica, nos atañe, tratamos o diagnosticamos, tratamos de buscar cuál es la causa del día a día, el proceso de fagocitosis, la activación del sistema de complemento y una cantidad de moléculas y células que son capaces de identificar lo propio de lo extraño y también determinar que los leucocitos pasen a través de los tejidos, ¿sí?
y que a mí que mi interés, como les dije ciertamente, es básicamente que ustedes puedan tener un concepto bien importante de lo que es la inmunidad innata, bien clasificado lo que es la inmunidad innata y con diferencia en lo que es la inmunidad adquirida. Entonces, así tenemos como primera barrera. La primera barrera física que nosotros podemos conseguir es la piel, ¿sí? La piel viene siendo la primera barrera física, una barrera que evidentemente la pared, por decirlo así, la interfase entre el medio externo y el organismo como tal, ¿ok? Ya sabemos muy bien, eso ya es parte y eso lo conocen ustedes. La piel tiene una epidermis y una dermis y en cada una de esas áreas va a haber unos factores y células que forman parte del sistema inmunológico como tal. Allí en la piel hay una cantidad importantísima de microorganismos. Alguna literatura dice que hay entre 1000 especies, otras dicen que hay unas 3000 especies, que cada una de las especies, ya sea bacterias, ya sean hongos, va a haber una cantidad de subespecies y pueden hacer una cantidad impresionante que puede llegar a 2500 billones de microorganismos, pero todos esos están allí en esa barrera que es la piel y que nos protege, es el primer paso, el primer frente que consigue un agente agresor para poder producir algún tipo de agresión contra el microorganismo. Okay. La primera barrera es la continuidad de la piel, o sea, evidentemente si no hay ninguna solución de continuidad, si no hay ninguna puerta de entrada, ninguna de esas bacterias o ninguno de esos microorganismos puede pasar al interior de la célula como tal, ¿ok? Entonces así tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos, por ejemplo, en la epidermis, estas estructuras son los queratinocitos, ¿ok? Los queratinocitos que tienen una función bien importante y aparte de eso tenemos células dendríticas que en este caso se llamarían las células de Langerhans, ¿ok? Hay la presencia aparte también de melanocitos que le van a dar, que son estas que están por acá, intercalados, que le van a dar la pigmentación a la piel y van a proteger a la piel sobre la agresión de los rayos ultravioleta y también la presencia de células del sistema inmunológico que forman parte del sistema retículo endotelial, como son los mastocitos, pues, que son más que todos los monocitos y también hay polimorfos nucleares por allí patrullando, ¿ok? Entonces, la primera sistema de protección que tiene la piel es evidentemente su pH, ¿ok? Tiene un pH muy ácido, un pH entre 5 y 6 y generalmente bacterias y hongos son destruidos por ese pH. Factor de protección que nos ofrece la piel. Ahora, esta acidez, que es la característica de la piel, pues básicamente es determinada por degradación de ácidos grasos, que eso es parte de otro tema. Lo importante es saber que la piel tiene un pH que nos va a proteger, ¿ok? Aparte de eso, hay unas estructuras que se llaman las defensinas, ¿ok? Y varias citoquinas. Acá tenemos las defensinas que están por acá, ¿ok? Que justamente son unas estructuras producidas por los queratocitos que van a tener un efecto de bactericida, un efecto antimicrobiano y algunas citoquinas que van a hacer que los linfocitos y las células dendríticas puedan madurar como tal. Entonces esos queratocitos que están aquí en la epidermis tienen una función y una de las funciones es justamente producir sustancias como las defensinas que nos van a proteger de la agresión, un efecto bactericida sobre las bacterias, ¿ok? Ahora, también esos queratinocitos van a producir en su membrana unos receptores que son llamados los TLR2 y 4, que los vamos a ver más adelante, y que estos van a reconocer moléculas que están ubicadas en la membrana como tal de la piel, ¿ok? Entonces, básicamente, es justamente eso lo que nos van a evaluar o vamos a tener allí. Ya conocemos básicamente la acción de las células dendríticas, una acción de fagocitosis, una acción muchas veces de reconocer el microorganismo,
fagocitarlo y viajar a través del canal linfático hasta los ganglios linfáticos y presentarle a los linfocitos TCD4 y TCD8 las moléculas antigénicas que captaron aquí y que ellos puedan hacer memoria, una inmunidad adquirida que pueda hacer memoria. Y en el caso de no controlar aquí el proceso infeccioso, entonces la inmunidad adquirida va a activarse, o incluso el CD4 va a llegar hasta allí, hasta esa área donde está la infección, para poder cooperar con toda la estructura del sistema inmunológico que están en la piel. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, la otra barrera que tenemos, porque son como mucosas o son como áreas en las cuales del organismo como tal existe la presencia o llegan, ¿no?, estructuras del medio externo. La piel es la primera, ¿no?, la primera barrera que existe entre el medio externo y el organismo. Pero evidentemente el ser humano también ingiere alimentos a través de las mucosas. Y allí en esos alimentos evidentemente va a haber, es una puerta de entrada y va a haber microorganismos, ya sean virus, ya sean bacterias, ya sean sustancias tóxicas, que por eso es que esa mucosa del tracto gastrointestinal va a tener una función como tal inmunológica bien importante, ¿ok? Primero, pues allí hay una cantidad de microorganismos bien complejos, una gran cantidad de microorganismos que ingresan, como lo dije, a través de la ingesta de alimentos, y nos vamos a conseguir básicamente con varias situaciones. En primer lugar, en ese epitelio del tracto gastrointestinal también va a haber presencia de microorganismos, básicamente bacterias gram negativas, anaerobias, ¿okay?, que forman parte de la flora normal del tracto propiamente dicho. El hecho de que esas y muchas, la gran mayoría de esos microorganismos no son infectantes, ¿ok? No son infectantes, están de forma parasitarias allí. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo hecho de que ellos estén allí, en esa estructura, en esa mucosa, ellos estén sobre las mucosas aquí, ocupando esos espacios de la mucosa y formando parte de un proceso metabólico del sistema gastrointestinal como tal, ocupa un espacio que no permite que algún microorganismo que ingrese por la cavidad oral pueda ocupar ese espacio. Entonces es como un efecto de barrera bien importante, ¿ok? Ahora, hay también varios efectos, así como la piel tenía ese efecto, el sistema gastrointestinal también tiene sus otros mecanismos. Uno es la presencia de esas bacterias allí ocupando espacios para que las otras bacterias o microorganismos no consigan un lugar para ellas iniciar el proceso agresor, por decirlo de alguna forma. Lo otro es que como hay la ingestión de sustancias tóxicas, agresoras, antigénicas a través de la vía oral, hay una serie de procesos del sistema gastrointestinal que permite que estas puedan eliminarse. Entonces, por ejemplo, el peristaltismo acelerado, el peristaltismo del sistema gastrointestinal, o sea, los movimientos de las estructuras intestinales permiten la expulsión de esas toxinas. Otros mecanismos como diarrea, otros mecanismos como el vómito, como el flujo, que tiene todas las secreciones mucosas que tiene el sistema inmunológico, el sistema gastrointestinal como tal, y los vómitos, ¿ok? Son mecanismos a través de los cuales se puede eliminar el agente agresor que ingresa a través de la cavidad oral. Por otra parte, es muy importante saber que la secreción biliar ya producida, ya sea por el hígado o sea por la vesícula biliar, tiene sustancias que tienen poder bactericida. Tienen sustancias que tienen poder bactericida como tal. Y esas sustancias con poder bactericida van a tener una función bien importante. ¿Ok? Otra cosa bien importante, ustedes, por ejemplo, lo habrán escuchado por allí, es el pH del estómago, ¿no? El pH del estómago constituye un sistema de defensa del órgano para evitar la agresión de gérmenes a esta estructura, ¿ok?
Básicamente, la única bacteria que ustedes van a conseguir produciendo algún proceso agresor en el estómago es el Helicobacter pylori, porque tiene una estructura, la bacteria, que permite contrarrestar. El moco, las secreciones mucosas y gástricas que se producen en el estómago. Y número dos, el pH ácido. Básicamente porque el Helicobacter pylori se absorbe o afecta el duodeno, que no tiene ese pH, y a través de otras estructuras vasculares básicamente capilares pueden llegar viajando a través a la mucosa gástrica. No lo hacen de la forma de contacto por la mucosa como tal, sino por la submucosa a través de estructuras vasculares. Pero eso va a ser, muchachos, la única bacteria que ustedes van a conseguir allí, infectando como tal el proceso, el estómago, produciendo el Helicobacter pylori. Muy famoso, muy conocido, todo el mundo le pregunta a uno qué es el Helicobacter pylori. Muchos hemos tenido Helicobacter pylori y mucha gente, uno está estudiando medicina y tiene Helicobacter pylori y siempre lo, este, lo abordan, ¿no? El Helicobacter tiene es una de las bacterias que tuvo una evolución de manera tal que puede afectar el estómago como tal. Ahora, también tenemos un mecanismo adicional, un mecanismo diferente, que está a cargo de las células de Panner, que las células de Panner están justamente en las criptas, en estas criptas que están acá, que son las criptas, ¿verdad? Entonces tenemos las células de Panner, ¿okay? Entonces las células de Panner, que son bien importantes, van a tener defensinas, ¿okay? Van a tener defensinas y esas defensinas son secretadas. Esas defensinas, estas células de Panner, nos van a defender sobre bacterias bien frecuentes en la parte estomacal, como es la salmonella, la escherichia o algunos estafilococos. Ellos generalmente, estas células de Panner, esas defensinas que ellas tienen en su citoplasma, nos van a defender como tal de esa infección. Hay otro tejido, que es un tejido linfoide que está en el estómago como tal, que son las células MAL, que tienen una función también de defensa y también tiene una función patológica, porque cuando la disfunción de ellas produce lo que llamamos el maltoma o el linfoma gástrico, pero básicamente pues eso es lo que trae. Entonces, en conclusión, el, toda la mucosa gastrointestinal forma parte de la barrera física como primera defensa que ofrece la inmunidad innata a la presencia de un microorganismo. ¿Ok? Que existen ciertos mecanismos propios del sistema gastrointestinal que nos van a ayudar a contrarrestar y a disminuir la agresión que tiene como tal el microorganismo contra el sistema gastrointestinal. Entonces así tenemos que el pH del estómago, un pH ácido, nos va a proteger va a destruir las bacterias, ¿ok? Que la presencia de microorganismos también en la mucosa intestinal forman parte de una capa que impide que los microorganismos que ingresen puedan infectar el tejido gastrointestinal. La presencia básicamente también de células de Panner en las criptas como tal son bien importantes en el sistema gastrointestinal porque van a tener unas defensinas que van a actuar sobre todo sobre ciertas estructuras como la salmonella, como la escherichia, como el estafilococo, ¿no? Y hay algo muy importante aquí, que para eso yo traje esto, que básicamente pues son los que es las células dendríticas que están asociadas. Esto forma parte más del sistema inmunológico adaptativo, por eso no lo vamos a hablar aquí. Pero las células dendríticas, que son unas células que están justamente allí en la submucosa del sistema intestinal, van a tener unas prolongaciones, ¿okay? Que salen justamente hasta la luz con estos cilios que están pues por acá como tal, y ellas pueden desde acá, desde adentro, sin salir, comenzar a captar las bacterias, los microorganismos para poder iniciar un proceso de fagocitosis como tal, ¿sí? Igualmente, las células dendríticas tienen ese efecto y cuando ya sabemos que ellas fagocitan, van a destruir la bacteria o el microorganismo y van a llevar a través del tejido linfático esa información o estructura antigénica hasta el ganglio linfático donde están los linfocitos y comenzar a hacer procesos de especificidad y de memoria como tal. ¿Ok? Igualmente así lo van a constituir el tracto respiratorio,
la mucosa del árbol respiratorio, que básicamente nosotros también ya lo conocemos, ¿ok? Recuerden que en el árbol respiratorio, yo les había comentado anteriormente que hay unos monocitos que pasan al árbol, al sistema respiratorio, y que esos monocitos se van a convertir en macrófagos alveolares, que van a tener primero un efecto de patrullaje sobre el alveolo, tratando de captar alguna presencia de microorganismos, ya sea bacterias o virus como tal, ¿ok? Pero aparte de eso, también las células epiteliales del epitelio alveolar van a tener la presencia de defensinas, que son unas estructuras citolíticas y que nos van a proteger sobre la agresión de algún microorganismo que entre justamente por el árbol bronquial, que es otro sistema por donde pueden acceder sustancias, microorganismos que puedan generar agresión en el sistema respiratorio como tal. Pero aparte de eso, como lo otro igual, o sea, tienen entonces estructuras o mecanismos que nos van a proteger. Los cilios, la presencia de cilios, es un epitelio ciliado, esa presencia de cilios va a formar una barrera para evitar que las bacterias puedan acceder. ¿Okay? La presencia del moco también va a formar parte de una estructura de defensa, de barrera, para que esas bacterias como tal no nos puedan acceder. Y la presencia, evidentemente, de estructuras en el citoplasma de las células epiteliales del árbol bronquial que tienen defensinas, como lo ven aquí, y también algunas estructuras citolíticas como las catelicidinas, que también pueden estar en la parte gastrointestinal, que nos van a proteger tienen una función bactericida para protegernos frente a la agresión de un sistema, de un virus como tal. Acá también en el árbol bronquial van a haber estructuras de la inmunidad adquirida, los linfocitos T, los linfocitos T como tal. Algunos para cooperar con la inmunidad innata y otros para generar allí una inmunidad adquirida. ¿Sí? Bueno. Entonces, básicamente, el aparato geniturinario también está protegido por un epitelio plano, que tiene anticuerpos y tiene enzimas. El pH de la orina, también la tonicidad de la orina, todos son efectos bactericidas. Igualmente, en la vagina, en la uretra, hay células dendríticas, hay monocitos, ¿ok? Que nos van a proteger como tal de la agresión. Entonces, básicamente, esa es el primer mecanismo, que cuando un microorganismo ingresa a al organismo como tal, va a conseguir entonces una barrera que va a impedir, va a impedir el paso, o que el microorganismo como tal inicie un proceso de infección o un proceso de inflamación como tal. ¿Sí? Sí, sí, más o menos me explico como tal. Bueno, hay entonces algunas moléculas de reconocimiento, ¿no? Aquí hay una cantidad de letras, de siglas, de cositas, pero básicamente yo sí considero que uno tiene que comprender esto de la forma más eh, sencilla posible, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado, ¿no? Cómo funciona como tal el sistema como tal, ¿no? Primero tenemos unos receptores que son unos receptores para la molécula, reconocimiento, son receptores de patrones moleculares asociados a los patógenos, ¿ok? Esto forma parte del reconocimiento de lo extraño, el reconocimiento de lo extraño se hace justamente a través de esa cantidad de moléculas que pues ya sabemos que son patrones moleculares asociados a patógenos que están presentes en las células del sistema inmune. Y ellos van a reconocer que, bueno, van a reconocer unas estructuras o unas moléculas llamadas PANs. Esas PAN son unos patrones moleculares asociados al patógeno. Sí, más o menos me explico. Son unas áreas o unas moléculas que generalmente son lipopolisacáridos, peptidoglicanos, de ADN, ARN, que están en la membrana del microorganismo como tal, y que pues entonces básicamente
estos reaccionan frente a esas sustancias como tal, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a tener es que la membrana de las células inmunológicas, en la membrana de las células inmunológicas, va a haber unos receptores, ¿ok? Y esos receptores como tal se llaman PRRR, son receptores de los patrones moleculares asociados a los patógenos. Y la bacteria o el microorganismo va a tener en su membrana unas moléculas que se llaman PANS, que son patrones moleculares asociados al patógeno. Es decir, como que el matrimonio perfecto. Los microorganismos tienen en su membrana unas estructuras antigénicas, por decirlo de alguna forma, una molécula que es lo que reconoce la inmunidad innata, que pueden ser varias, pueden ser peptidoglicano, pueden ser ADN, ARN, pero que lo va a reconocer estos receptores de las moléculas, de las células, del sistema inmunológico como tal, y así desencadenar. Es la forma como reconocen lo extraño. Las células del ser humano no tienen estas estructuras llamadas PANS. Estas estructuras llamadas PANS, que son un patrón molecular asociado al microorganismo, no lo tienen. Entonces solamente lo tienen las estructuras extrañas, las bacterias, los virus, los hongos. Y por eso, entonces, el sistema inmunológico, las células del sistema inmune, de la inmunidad innata, van a reconocer lo propio de lo extraño. ¿Sí? Sí, más o menos me explico. Otros tipos de receptores son los receptores TLR, que más o menos es lo que más o menos les comenté allí, que ellos están presentes en la membrana de las células fagocitas. Fagocíticas, por ejemplo, ya sabemos cuáles son, que son los polimorfos nucleares, los monocitos, están presentes en la membrana de las células dendríticas, están presentes en la membrana de las células NK, los linfocitos NK y también de algunos epitelios, ¿ok? ¿Y estas qué hacen? Bueno, van a reconocer moléculas que reconocen, son moléculas justamente que son moléculas de las bacterias y moléculas de algunos parásitos, ¿ok? Y de hongos. Entonces existen en el ser humano, se han descrito 11 tipos de receptores tipo TOL, ¿no? Que son evidentemente receptores asociados a la membrana. Entonces estos TLR, que son los receptores tipo TOL, ¿ok? Van a estar unos en la membrana y otros citoplasmáticos, ¿ok? Reconociendo algunas estructuras intracelulares y otras extracelulares. Entonces así tenemos que el receptor como tal, que son estos que están acá, TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, 6, 8, 11, que son en la membrana celular, van a reconocer algunas estructuras de la bacteria o del agente, ya sean hongos o micobacterias, algunas bacterias gram negativas, hongos, virus o parásitos, y van a generar como tal una señalización o un mensaje para activar los sistemas de fagocitosis, inflamación y activación de complemento como tal. ¿Ok? Hay algunos receptores que están ubicados a nivel de la membrana del endosoma como tal y el interior, que son citoplasmáticos, y van a reconocer estructuras básicamente virales, ¿verdad? ARN virales, fármacos, antígenos intracelulares, ARN viral, que pueden de esta forma reconocer. Recordamos que estamos hablando del reconocimiento de lo extraño de lo propio, o sea, de los microorganismos externos, ¿ok? Las lectinas también van a ser un tipo de moléculas que van a reconocer algún tipo de carbohidratos de las estructuras de los microorganismos. Tenemos por otro lado las colectinas, que ellos van a reconocer manosa, glucosa, mucina, que están presentes en microorganismos. Al unirse a estas estructuras de los microorganismos, ellos van a facilitar la activación del complemento como para tratar de disminuir o de proteger o de defender el organismo de los agentes como tal. ¿Ok? Y las pentraxantinas, ¿verdad? Que son unas moléculas que se generan en el hígado. Entre ellas tenemos la primera, que es la PCR, que es la proteína C reactiva. Se incrementa rápidamente, muy alto, unas 1000 veces su valor normal, unas 1000 o unas 1500 veces su valor normal,
en las inversiones bacterianas. Y ella se liga a los polisacáridos de las plaquetas y activa el sistema de complemento. Entonces la PCR que muchas veces uno solicita en un laboratorio cuando uno va a determinar si el paciente tiene un proceso inflamatorio importante o no. Entonces la PCR se eleva en la presencia de un agente agresor, se eleva en cantidades bien importantes, más de 1000 a 1500 veces de lo que está en sangre, y ella va a unirse a los polisacáridos de la membrana de la bacteria como tal, para activar el sistema de complemento. Otro de los que forman parte de las pentrasantinas son los receptores de los residuos microbianos, ¿ok? Estos receptores, ustedes se recuerdan que yo les comentaba que los monocitos también tienen una función de limpieza de residuos microbianos. Pues estos receptores de residuos microbianos están allí en los monocitos, en las células hepáticas, y su función básicamente es limpiar los tejidos de los residuos y de los microorganismos destruidos por los monocitos y por las células génicas. ¿Okay? Y los receptores NOD, que son unos receptores, las proteínas NOD para proteína tipo NOC, NLRS, son receptores intracitoplasmáticos, ¿okay? Que son receptores NOD. Son receptores intracitoplasmáticos que reconocen los peptidolicánicos, o sea, de la bacteria, parte de la membrana de la bacteria, y ellos van a generar igualmente una defensa. Entonces, el NOC1, por ejemplo, el NOC1 participa en la defensa contra el Helicobacter pylori, y es lo que yo les decía, por ejemplo, que el Helicobacter no ataca sobre la mucosa, sino es sobre las estructuras subepiteliales a través de la parte vascular. Entonces, él como va a ingresar por otra vía, por decirlo de esa forma, a la célula, entonces va a conseguir unas estructuras que se evolucionaron para hacerle frente a él. En este caso es el NOC1, y para la Listeria monocitogenes es el NOC2, que ayuda al control de la reproducción intracelular tanto de la bacteria como del Helicobacter pylori. ¿Ok? Bueno, entonces, Profe, en una conclusión, pregunta. sí, dígame. ¿Receptores intracitoplasmáticos también existen los que se llaman RIG? Unos receptores que se llaman, RIG, RIG. sí, los receptores RIC como tal forman parte de, no son, pues son también importantes, yo no los traje a cada día, al día de hoy, porque a veces no tienen una función claro, todos son importantes, pero tan evidente como tal, y quería que solamente se llevaran los receptores no, los receptores troll, o sea, esos que son más importantes. Pero los receptores RIC también hay, tanto intracitoplasmáticos, pero también hay en la membrana celular como tal, ¿no? Y ellos están justamente asociados al reconocimiento de la estructura del microorganismo como tal, ¿sí? Entonces, así tenemos que las estructuras que están asociadas al reconocimiento de la bacteria como tal, del virus, del hongo, de los parásitos, son básicamente moléculas como receptores que están en la membrana celular y que están a nivel citoplasmático. De ellos, los más importantes básicamente son los receptores TLR, los receptores tipo TOL, los receptores tipo NOC, lectinas, colectinas, que están asociados justamente y los PPR, que son receptores que están allí en la estructura de la membrana celular para poder reconocer el microorganismo, atacar el microorganismo y de diferenciar las células extrañas de las células propias como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Eso es sumamente importante, sobre todo determinar o conocer o definir bien esas estructuras que yo les había nombrado anteriormente, tenerlas bien claras, qué es lo que va a pasar, cuáles son las estructuras como tal que están asociadas a- al sistema inmunológico y que nos defienden inicialmente. Hay otro mecanismo que para mí es muy importante que ustedes puedan conocer, que son las fagocitosis, que le hemos hablado todos estos
estos días, las veces que hemos podido tener como la oportunidad de, de estar aquí conversando, ¿no? Y bueno, básicamente es la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Pues ustedes dirán, bueno, básicamente es como decía un profesor mío, es como que las células inmunológicas se ingieren, o él decía como que se comen el microorganismo y lo destruyen adentro, ¿no? Y básicamente es justamente eso. O sea, es un proceso súper especializado, donde las células no solamente, sino que tienen que identificar, diferenciar de lo propio de lo extraño, ingerir, generar, expresar en sus membranas una serie de moléculas o de receptores que puedan identificar, algunas moléculas también como tal, y localizar para poder introducir en su citoplasma la bacteria y a través de los gránulos que tienen los polimorfos nucleares, los monocitos, las células dendríticas, como tal, exponerlos, por decirlo de alguna forma, y comenzar a tener un proceso bactericida. Entonces, la fagocitosis como tal, que es una función ejercida principalmente por los polimorfos nucleares, por los monocitos y por las células dendríticas, ¿ok? Así también, pues, evidentemente, como los monocitos que están fijos, que son parte del sistema retículo endotelial, tiene unas etapas, ¿no? Que más o menos acá yo se las puedo determinar, que es el paso del torrente circulatorio a los tejidos, ¿verdad? Que se inicia con la adherencia del fagocito al endotelio vascular, y el endotelio vascular va a tener unos procesos para aperturarse y dejar que la célula inflamatoria que está en el torrente circulatorio pueda ingresar a los tejidos como tal. Otro es la búsqueda del microorganismo, la búsqueda como tal, que son los fagocitos van a tratar de poder identificar o buscar el microorganismo. Hay dos quimioquinas que los atraen. Para los monocitos tenemos la CCL2 y para la interleuquina 8 el CXCL8 para los polimorfos nucleares. Y evidentemente estas células van a tener en su membrana receptores para estas estructuras que los pueden activar y que los puedan orientar como tal. Reconocimiento del microorganismo, que ya más o menos ya habíamos hablado anteriormente. La ingestión, que se inicia evidentemente con la interacción o con la unión entre los receptores TLR con sus respectivos ligandos. Y encierra el microorganismo, lo fagocita y lo convierte en un fagosoma o en una estructura, un fagosoma, una estructura intracitoplasmática que después va a ser sometida por ciertos procesos a la destrucción de la célula. La degranulación, pues ya nosotros, pues la degranulación, esos lisosomas que están allí como enzimas en los gránulos van a comenzar a poder iniciar un proceso de destrucción de la célula, la muerte y destrucción del microorganismo, y posteriormente la selección de algunas sustancias antigénicas o moléculas antigénicas, sobre todo las células dendríticas y los monocitos, porque los polimorfos nucleares tienen esa función, y llevarla justamente hasta el microorganismo, hasta las células de la unidad adquirida, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Bueno, hay ¿cómo pueden destruir como tal las células o las células del sistema inmunológico la bacteria como tal? Generalmente está condicionada por acción del factor de necrosis tumoral gamma. Es una citoquina, entre otras, ¿no? Que activa los monocitos e induce la producción de ellos del factor de necrosis tumoral alfa, el cual a su vez va a ocasionar, pues, que es la muerte como tal del microorganismo, o activar unos sistemas de óxido nítrico o mecanismos dependientes de oxígeno. Entonces, tenemos mecanismos oxígeno dependientes y tenemos mecanismos dependientes de oxígeno, que son los mecanismos que están involucrados en la muerte como tal de la estructura. Tenemos el primer mecanismo, tal vez, que es el mecanismo del óxido nítrico, ¿ok?
En el monocito como tal, el óxido nítrico es producido por acción de moléculas como el interferón, como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que desencadenan la producción del óxido nítrico sintetasa, y ese óxido nítrico como tal va a destruir la presencia. Básicamente hay unas estructuras que no superan como tal o que son las más sensibles a este proceso, como son el histoplasma capsulatum, el paracoxidoicosis brasilensis, son unos de los cuales pueden generalmente estar afectados, ¿verdad? Pero también algunos parásitos y otras bacterias son básicamente objeto de este proceso del óxido nítrico como tal, ¿no? El Toxoplasma gondii, bacterias como Mycobacterium tuberculosis, son bacterias que generalmente son, el Toxoplasma gondii, perdón, es un parásito, son estructuras parasitarias que están afectadas por este sistema, y bacterias como Mycobacterium tuberculosis también pueden ser afectadas. Otro proceso asociado a la destrucción de las bacterias es la proteína bactericida, una proteína que incrementa la permeabilidad, ¿ok? Tiene un efecto destructivo sobre todo en las bacterias gram negativas. Cambio del pH, sobre todo con la producción del óxido nítrico, el pH se eleva dentro del fagosoma y facilita la acción de las proteínas que están asociadas a la muerte celular. ¿Okay? Liberación de enzimas hidrolíticas que están en los gránulos de los polimorfos nucleares, que son generalmente enzimas hidrolíticas, proteasas, lisocimas, que van a afectar al microorganismo como tal. La lactoferrina, que es una proteína que tiene la capacidad de unirse al hierro que está circulando, y así evita que la bacteria tome el hierro como para su proceso interno como tal de crecimiento. Y pues las defensinas, que ya sabemos que son unas proteínas, unas moléculas que están asociadas sobre todo a las estructuras, a las mucosas de piel y de otras estructuras. Entonces tenemos estos son independientes de oxígeno, que son el óxido nítrico, que es la proteína incrementadora de la permeabilidad, cambios de pH a nivel citoplasmático, enzimas hidrolíticas. La lactoferrina y la defensina son estructuras o moléculas que van a estar asociadas a la destrucción del microorganismo como tal, ¿ok? Hay algunos mecanismos bactericidas y citolíticos que están dependientes de oxígeno, ¿ok? Por ejemplo, el superóxido, que es su formación, el oxígeno recibe un electrón adicional, y varias bacterias que son aeróbicas, pues van a estar justamente afectadas a través de esta estructura. Los radicales hidroxílicos que se producen a través del peróxido de hidrógeno. Otra estructura o otro proceso importante son aminoácidos descarbosilados, que son aminoácidos que degradan las estructuras, por ejemplo, los aminoácidos de la membrana bacteriana como tal. ¿Ok? Entonces así tenemos estructuras o procesos dependientes de oxígenos y procesos independientes de oxígeno. Entonces los independientes de oxígeno, óxido nítrico, proteína incrementadora de permeabilidad, cambios del pH citoplasmático, enzimas hidrolíticas, lactoferrina, defensina, y aquellos que dependen de oxígeno, básicamente son el cingletes de oxígeno, los superóxidos, el peróxido de hidrógeno, radicales hidroxílicos, halógenos activados y aminoácidos descarboxilados. ¿Ok? Bueno, entonces es un poquito complejo, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir comprendiendo, y sobre todo en la próxima clase de la semana, que quiero hacer como un repaso y una integración de todos los conocimientos que tenemos para hacer tal vez mapas conceptuales y poder tener unos criterios bien claros. Vamos a descansar o tratar de hacer un break 10 minutos para seguir con las últimas dos partes de la clase, que es inflamación y sistema de complemento, y pues después continuamos con las preguntas como tal, ¿sí? Entonces vamos a darnos 10 minutos, descansamos un poco y seguimos con la clase, ¿sí? Ok, Listo, profe. profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, profe.
Bueno, ya regresé. ¿Se puede ver, visualizar la presentación? Sí, profe. Sí, ¿Sale, profe? Ah, va. Pues vamos entonces a continuar conversando un poquito y vamos a conversar acerca del proceso inflamatorio, la inflamación como tal, que hablamos durante todo siempre se habla mucho, pero realmente qué es la inflamación, qué es lo que conlleva, qué es lo que pasa allí en esa área donde hablamos de inflamación y cuando uno evalúa una biopsia ve tejido inflamatorio y qué tejido es ese y qué células son las que vemos. Justamente es esto lo que estamos hablando, ¿no? Células del sistema inmune, polimorfos nucleares, monocitos, células dendríticas, eosinófilos, basófilos, mastocitos. Recuerden que los eosinófilos y los mastocitos y basófilos son como las células que están más que todo involucradas en el proceso inflamatorio. ¿Ok? Y que pues, evidentemente el proceso inflamatorio es normal, o sea, es un proceso que incluye varias moléculas, células que se generan donde está el sitio de agresión. Entonces, así, la inflamación es un conjunto de mecanismos del sistema inmunológico activa frente a una agresión física o una agresión infecciosa, para que pues allí en esa área, en ese tejido donde está la presencia del microorganismo o del agente agresor, puede haber entonces una cantidad de células, una cantidad de anticuerpos, de citoquina y factores del complemento que puedan, como tal, asegurar la defensa contra el agresor, ya sea microorganismo o alguna sustancia o algún proceso agresor. Evidentemente, hay muchas causas que pueden generar un proceso inflamatorio. ¿Okay? Yo quiero que ustedes sepan que no solamente estamos hablando de una bacteria, de un parásito, de un hongo o de un virus, sino que hay otros procesos que generan el proceso inflamatorio. Traumatismos por quemadura, por contacto con algún objeto que pueda generar una lisis de alguna estructura muscular o de piel, o inclusive alguna estructura intraabdominal o pulmonar. Eso va a generar como tal un proceso agresor. Y básicamente también lo puede hacer procesos inmunológicos, lo puede hacer procesos alérgicos, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿cómo empieza todo? Bueno, como ya habíamos comentado, reconociendo el microorganismo, ¿ok? Se va a reconocer el microorganismo y uno de los efectos bien importantes es la desgranulación de los mastocitos y de los eosinófilos, que tienen en su interior una serie de moléculas que van a actuar sobre la inflamación, que las vamos a conocer ahorita. ¿Cuáles son? Histamina, quinina, factores de coagulación, leucoteno y prostaglandina. Otra forma del proceso inflamatorio es la activación del complemento, que también lo vamos a comentar más adelante, ¿okay? Que va a generar unos factores que atraen las células del sistema innato para iniciar la respuesta de defensa, ¿ok? Y una serie de moléculas como son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Son las que generalmente están involucradas en el proceso inflamatorio y que son inclusive llamadas interleuquinas proinflamatorias. También es así, la interleuquina 8 y 7 están involucradas en el proceso inflamatorio, pero básicamente es eh, eh, el, el, son estas interleuquinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Ok? Igual todas estas interleuquinas y moléculas van a generar un cambio en el endotelio vascular que va a permitir el paso de los leucocitos o de la estructura o de las células del sistema inmunológico a través de moléculas de adhesión, de moléculas de paso. Y así va a pasar las células del sistema inmunológico hacia el interior de los tejidos. Los primeros en pasar, ¿cuáles serán? Los polimorfos nucleares. ¿Ok? Son los primeros y posteriormente comienzan a pasar los monocitos, ¿ok? Esos son, de esa forma, como tal, es que comienza a actuar, por decirlo de alguna forma, el tejido o el proceso inflamatorio como tal, ¿sí? Importantísimo también es que hay como lo decía posteriormente,
puede haber unos mediadores de primarios de origen celular, estructuras de estas moléculas que son de origen celular, y otras básicamente que pues ya no son de origen celular, sino que son de origen, son mediadores secundarios, todos de origen celular como tal. Aquí, bueno, esta es la respuesta local, la respuesta sistémica como tal. Pero bueno, básicamente vamos a conversar acerca de la acción de estas estructuras en el proceso inflamatorio. ¿Ok? Entonces tenemos mediadores primarios que son de origen celular. ¿Ok? Ahí creo que está por acá. Los mediadores primarios de origen celular van a estar desde los, están en los gránulos de los polimorfos nucleares, de los mastocitos, de las plaquetas y de las células endoteliales. Y estos mediadores los corresponden la elastasa, la colagenasa, la lactoferrina, la quimioquina, la catequina G de los polimorfos nucleares, la histamina de los mastocitos vamos a tener histamina, heparina, interleuquina 8, eicosanoides, adenosina. De las plaquetas, las enzimas lisosomales, los eosinófilos, los factores quimiotácticos para polimorfos nucleares, eosinófilos y linfocitos, y así. Y los vamos a tratar de ir como estudiando de alguna forma. Más que todo los derivados de los mastocitos y los basófilos, que son los que tienen una acción bien importante en el proceso inflamatorio. ¿Ok? Ahora, la histamina. ¿Qué hace la histamina en el proceso inflamatorio? Bueno, su vida es una vida media pequeña, es degradada rápidamente por la histaminasa. ¿Y qué hace ella? Bueno, un potente vasodilatador. Aumenta la permeabilidad capilar. Eso es justamente lo que él va su acción en el proceso inflamatorio. Otra importante es la serotonina, que la serotonina también es una producida por los mastocitos como tal, y la serotonina generalmente está involucrada en iniciar el proceso de inflamación, ¿ok? Juega un papel muy importante en el proceso de inflamación. Los proteoglicanos también son proteínas importantes en este proceso, y de ellos es la heparina. La heparina, aparte de tener un efecto sobre el proceso microtrombótico de los capilares, también va a tener otro efecto, que va a bloquear las selectinas L y P. Y al bloquear esas selectinas L y P va a tener un efecto antiinflamatorio, ¿ok? Y va a producir en el hígado la producción, o va a estimular en el hígado la producción de histaminasa, que va a degradar la histamina y así contribuir con la permeabilidad capilar. ¿Ok? Otro bien importante es la eotaxina, cuyo principal función es justamente atraer a los eosinófilos. Entonces esas son como las estructuras primarias o los mediadores primarios de la inflamación. Los mediadores secundarios, que son de origen celular, que son producidos básicamente por macrófagos y linfocitos, van a ser la interleuquina 6, va a ser el factor de necrosis tumoral, va a ser el factor de necrosis alfa y beta, y así como varios eicosanoides. Entonces me perdió la mala positiva. Bueno. Ahora, ¿qué hace justamente el factor de necrosis tumoral? Pues una molécula que va a estar activándose entre los 80 a los 90 minutos al inicio del proceso inflamatorio, y va a ser un pirógeno productor de fiebre, ¿okay? Generalmente es un pirógeno. La interleuquina 1, que es otra estructura, otro mediador secundario de los de origen celular, que es producido por los macrófagos y los linfocitos, es uno de los pirógenos endógenos. Ella actúa como una célula del centro termorregulador en el hipotálamo. Y ella pues va también a coadyuvar citoquinas como la interleuquina 6, llamadas que son proteínas de la fase aguda. La interleuquina 12 actúa como un potente activador de las células NK, muy importante. El factor de activador de plaquetas como tal es producido por los monocitos, básicamente, algunos polimorfos nucleares y células endoteliales, y tiene un efecto vasoactivo, y un efecto mucho mayor que el efecto vasoactivo que tiene la histamina. Y justamente pues es lo que va también a incrementar la degradación de plaquetas como tal. ¿Ok? Otras estructuras importantes asociadas aquí en el proceso inflamatorio son unas moléculas que se generan de los lípidos de las membranas por acción de la fosfolipasa, que son los eicosanoides, ¿ok? Prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ok? Entonces, las prostaglandinas, más que todo, ¿cómo van a ser? ¿Ok?
tienen una familia de prostaglandina G2, que es la más importante, son muy inestables y ellas se pueden metabolizar rápidamente y esas van a generar prostaglandina E2, F2 y D2, que son las que están involucradas en el proceso inflamatorio como tal, ¿ok? Y van a ayudar a qué? A la regulación de las citoquinas y también algo muy importante que es la producción de anticuerpos como tal, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Se potencializan de esa forma el proceso inflamatorio, ¿ok? El tromboxano, el tromboxano A2 y la prostaciclina, el tromboxano A2 también es, A2 es un vasoconstrictor y es un agregante plaquetario como tal, mientras que la prostaciclina generalmente lo que es un desagregante plaquetario, ¿ok? Aquí tenemos básicamente un proceso, más o menos un ejemplo del proceso inflamatorio donde hay una respuesta que es local, que está justamente allí en los tejidos, y otra respuesta que es sistémica, donde hay unas estructuras, básicamente, que son moléculas que están asociadas, ¿no? al proceso inflamatorio y que son más generalmente moléculas que están en los gránulos de las estructuras o que son producidas por las células del sistema inmunológico como tal, ¿ok? Entonces la respuesta total, la respuesta local, que básicamente es incremento de la permeabilidad vascular, caramba. Incremento de la permeabilidad vascular, hay entonces una serie de moléculas que están ajustadas en esa respuesta, en esa respuesta local de la inflamación, que son las quininas, que son la histamina, que son el sistema de complemento, las prostaglandinas G2. Otras que activan el endotelio, básicamente para el paso como tal de las estructuras celulares, que está involucrado el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, y también la respuesta local está mediada a través de la interleuquina 8 por la estructura o la búsqueda del proceso inflamatorio por las diferentes estructuras celulares como tal. ¿Okay? Y la respuesta sistémica, que van a ser la producción de fiebre, la producción de proteínas de la fase aguda y la producción de proliferación o elevación de las células del sistema inmunológico, que es una respuesta sistémica que está involucrada en el proceso inflamatorio. Entonces tenemos unas moléculas que justamente van a estar asociadas a eso. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y las prostaglandinas E2 son los pirógenos endógenos y exógenos que están asociados con la producción de fiebre. La proteína de la fase aguda es la interleuquina 6, es una interleuquina que ahorita está mucho en boga porque es lo que justamente uno mide para evaluar la cascada inflamatoria en el SARS-CoV-2, en la infección por COVID-19. Entonces, justamente hay muchos estudios donde se determina el nivel de interleuquina 6 y este nivel de interleuquina 6 nos habla si la cascada de producción de interleuquinas en esta patología está siendo alterada o no y nos determina usar algunos medicamentos o no, por ejemplo, como el tocilizumab, que es un medicamento que se usa para bloquear la acción de la interleuquina 6. Y evidentemente la leucocitosis, que produce ese proceso inflamatorio, que está mediado por los factores formadores de colonia de granulocitos y monocitos y de granulocitos de la interleuquina 3. Recordémonos que esos son los que producen la producción o los que están asociados con la producción de las células inmunológicas como tal, ¿sí? Ahora, tenemos entonces así que en el proceso inflamatorio tenemos dos respuestas, una local, una sistémica, y que está mediada tanto por las estructuras celulares como por las moléculas que están en el interior de sus gránulos o que son producidas por las mismas estructuras celulares. Entonces así va a generar una respuesta local que está determinada por un incremento de la permeabilidad vascular para poder generar el paso, el tránsito de leucocitos y moléculas que son producidas por los mismos células del sistema inmunológico que están en el torrente sanguíneo. En ellas tenemos las quininas, la histamina, la prostaglandina E2, el C5A, que es un factor de complemento,
la activación del endotelio para que pueda generar o expresar en sus membranas estructuras adhesinas o moléculas de adhesión para que monocitos, polimorfos nucleares, células dendríticas y otras estructuras puedan pasar a los tejidos. Igualmente la interleuquina 8. ¿Okay? Y la respuesta sistémica del proceso inflamatorio, que básicamente está dado por la presencia de fiebre, por la presencia de elevación de proteínas de la fase aguda y el aumento de glóbulos blancos o de leucocitos. Entonces eso está mediado por interleuquina 1, interleuquina 6, factor de tumoral alfa, prostaglandina E2, interleuquina 6, factores formadores de colonia, de granulocitos o de monocitos que van a tener una respuesta local y una respuesta sistémica. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuáles son los estímulos y procesos físicos, químicos y traumáticos van a activar tanto los mastocitos como los monocitos, como los linfocitos T, y van a generar unos mediadores, ¿verdad? Unos mediadores que van a permitir el llamado de las otras estructuras moleculares y celulares al sitio para comenzar entonces el proceso como tal de inflamación. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, sí, señor. Ahí sí no se verían nada los inflamasomas. Dígame, mi niña, no la escuché. Que si ahí tiene que ver con los inflamasomas. Sí, claro, sí. Y si quieres, más adelante podemos comenzar un poquito de los inflamasomas al final de la clase y te definimos la duda, ¿sí? Bueno, gracias. Sí. Pero básicamente esto es justamente lo que puede producir como tal este proceso inflamatorio. Me parece un poquito complejo de comprender porque es una gran cantidad de estructuras moleculares y estructuras celulares que están involucradas en el proceso inflamatorio con una afectación local y con una afectación sistémica, que por ejemplo para el clínico como tal es de vital importancia. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con evaluar lo que es el sistema de complementos, que también es muy importante, ¿ok? El sistema de complemento es bastante importante porque nos va a definir ciertas cosas o nos va a activar el llamado a ciertas estructuras que están involucrados en la inflamación o ciertas moléculas que están involucrados en la inflamación, ¿ok? El sistema de complemento a veces es un poquito desconocido, ¿no? Tal vez cuando uno comienza a ver unas enfermedades donde está como afectado, pues uno comienza a poder determinar y conocer el sistema de complemento. Pero es un grupo de proteínas, un grupo de receptores, un grupo de moléculas reguladores, ¿verdad? Que evidentemente forma parte de la primera línea de defensa contra las infecciones, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Bueno, va a incrementar, va a potenciar la fagocitosis, va a incrementar la inflamación y definitivamente crea un puente entre la inmunidad adquirida. Hay 3 vías que tiene el sistema de complemento, que lo vamos a ver más adelante, donde se puede unir la inmunidad innata adquirida y intensificar, aparte de eso, pues también va de esta forma a intensificar la inmunidad humoral como tal, ¿no? El complemento puede activarse por 3 vías, una vía que es la vía clásica, una que es la vía alterna y otra que es la vía de la elección. Y este sistema de complemento, al activarse, se fragmenta en 2 factores. ¿Okay? Se fragmentan los factores. Unos factores que tienen un gran tamaño, que se unen a los microbios, y otros que son de menor tamaño, que quedan circulando en la estructura sanguínea y van a contribuir al mecanismo de inflamación como tal. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es básicamente las funciones como tal, la función como tal de esas estructuras o del sistema de complemento? Bueno, acá más o menos se los voy a
a determinar, que es la ozonización, la amplificación de la inflamación, la activación de los fagocitos y la liberación básicamente de los fagocitos como tal, activación de las estructuras de las quimioquinas. ¿Okay? Aquí tenemos las vías alternas las vías del sistema o del sistema de complemento como tal. Entonces tenemos una vía de las lectinas. Estas dos vías son las vías del sistema de la inmunidad innata. La vía de las lectinas y la vía alterna. La vía clásica es una vía que forma parte de los linfocitos de la inmunidad adquirida. ¿Y por qué? Porque necesita del antígeno y del anticuerpo, ¿ok? De ese binomio antígeno-anticuerpo es necesario para que ellas puedan, entonces ya eso forma parte de la inmunidad adquirida. Esto que está acá es la vía de la activación del complemento de la inmunidad innata. Y fíjense que al final lo más importante es generar este proceso, esto que está acá que se llama una unidad que se llama MAP, que es la unidad de defensa de las membranas o la unidad de ataque a la membrana. ¿Y qué es básicamente lo que hace? Bueno, o sea, generar una porina, generar una agresión de la membrana del microorganismo, esto es del microorganismo, para que puedan ingresar allí interleuquina C6, C7, C8, C9, agua, generar una presión osmótica, generar destrucción osmótica y también activación y destrucción de algunas estructuras intracelular internas del microorganismo como tal. Entonces, por ejemplo, la vía de la lectina actúa de inmediato frente al contacto de un microorganismo, ¿ok? No requiere como tal de la presencia de anticuerpos. ¿De qué hace ella? Se inicia con el reconocimiento de la manosa, que es un monosacárido expresado en la membrana del microorganismo por medio de PPR, a tales como que es como la manosa como tal, ¿sí? ¿Cuáles bacterias, por ejemplo, o estructuras o microorganismos son sometidos a esta vía de la lectina? La salmonela, la Neisseria y el Streptococcus spp, que son destruidos por esta vía, ¿ok? A través de la vía de la manosa. Entonces, esta es la vía de las lectinas, que tenemos entonces una estructura que se llama manosa, que está en la membrana del microorganismo y que genera la activación de una cantidad de citoquina de factores de complemento, activación de factores de complemento, C4, C2A, para activar luego el C3 y así activar el C5 y esta sube a activar el C9 que va a producir la porina y de esta forma producir la lisis y la destrucción como tal del microorganismo. Igualmente lo hace la vía alterna, ¿verdad? Que sí justamente involucra otras estructuras, otros factores del complemento, como es el C3b, como es el C3b, el C5a y el C5b, que van justamente a activar el factor de complemento C5 para así producir una porina o producir una destrucción de la membrana del microorganismo y producir ingreso de agua, ingreso de otras sustancias, otras moléculas que van a destruir el microorganismo como tal, ¿ok? Cuando vamos a hablar de la inmunidad adquirida como tal, entonces vamos a describir justamente la vía clásica del sistema de complemento. ¿Ok? Bueno, yo creo que eso ya era el final. Básicamente hablar de la inmunidad innata es un poquito, es algo un poquito compleja porque es bastante larga. Yo quisiera que, como les dije, en la próxima clase vamos a tratar de hacer un repaso y una integralidad de todo lo que hemos visto hasta hoy, que forma parte, la clase de antígenos y anticuerpos es bastante corta, entonces vamos a tratar de hacer algunas actividades para que ustedes también puedan repasar. Básicamente lo que van a hacer son 4 grupos de 9 o 7 y cada grupo va a hacer
una infografía de un tema que les voy a generar, que va a ser justamente de la misma clase de hoy. Para poder como repasar y pues tener otra nota, como me lo había comentado Santiago, con respecto a este tipo de, de, de información. ¿Ok? Sí, profe, una Lo que me pregunta. decía la chica era del inflamasoma, que justamente el inflamasoma es como una estructura que está como pues, es como el compuesto el conglomerado de todas estas estructuras celulares, todas estas estructuras moleculares que van a activar procesos inflamatorios como tal. ¿Ok? Y que como tal van a también a inducir dentro de todo la muerte celular, la apoptosis, que es por todos los mecanismos que anteriormente había descrito. Dígame. Profe, entonces el inflasoma sería como un complejo de proteínas TLR. Sí, es un complejo multiproteico, ¿no? Que está formado por pícar, que son un tipo de proteínas de NALP, y algunas caspasas 5 o una caspasa 11, ¿ok? Y generalmente ellos van a depender mucho del ARN que los vaya a generar, ¿no? Pero básicamente el inflamasoma lo que produce es que va a producir, a promover la maduración de las citoquinas proinflamatorias, que son la interleuquina 1, la interleuquina beta, y interleuquina 1 beta y interleuquina 18 como tal, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Sí, evidentemente. Y las caspasas que yo le había dicho son unas familias de enzimas que pertenecen al grupo de las cisteína proteasas, ¿no? Que tienen ellas como todos un residuo cistina, un residuo cisteína, y por eso tienen el nombre de ellos como tal. ¿Ok? Bueno, muchachos. Entonces yo a Profe, través de Santiago me pongo de acuerdo más tardecita para ver cómo vamos a hacer la tarea o la actividad, para que él me comentaba que ustedes pues querían que no solamente tuviera una sola nota, sino también otra nota, y lo importante es que ya lo que hemos visto, ¿verdad? Ustedes puedan leerlo, como digerirlo de mejor forma y poder hacer una infografía y tener una estructura como más esquemática de la forma como actúa el sistema inmunológico como tal. ¿Ok? Entonces, profe, básicamente, la inmunidad innata como tal, tiene varios factores, por decir en conclusión: barreras físicas, que son la piel, las mucosas del tracto gastrointestinal, la mucosa respiratoria, la mucosa del aparato genitourinario, una cantidad de moléculas como receptores TOL, como receptores NOD, como estructuras moleculares en membrana que permiten el paso, la adherencia y el reconocimiento de algunos microorganismos, procesos como fagocitosis, inflamación y la activación del complemento, que son todas las que están asociadas a la inmunidad innata. De esa forma, la inmunidad innata puede contrarrestar y hacer una fuerte barrera contra la presencia de infecciones. ¿Sí? Bueno, chicos, un placer haber estado esta mañana con ustedes. Gracias por la paciencia y gracias profe, por haber asistido. Dígame. qué pena, antes de que nos vayamos, te iba a preguntar si la otra semana entonces programamos también el parcial o vamos a hacer una clase y vamos a hacer el parcial luego, o cómo sería. El parcial lo vamos a hacer luego. La próxima semana vamos a hacer un repaso, vamos a hablar de antígenos y anticuerpos, funciones, tipos, dónde están ubicados, ¿verdad? Yo voy a preparar esa clase porque es súper corta, y vamos a hacer un repaso de todo lo demás que habíamos comentado, para hacer una integralidad, porque lo ideal es que ustedes, esto es secuencial, y ustedes se vayan gestionando el conocimiento de una forma que ustedes puedan tener cosas bien puntuales, ¿sí? Aquí. Sí, recuerden que el objetivo de estos jóvenes es que ustedes aprendan, que ustedes tengan el conocimiento acerca de la inmunidad y se puedan llevar un conocimiento bien interesante y que lo puedan utilizar en el ejercicio de su profesión. Profe, ¿de cuánto sería en el grupo del trabajo? ¿Me lo puede repetir, por favor?
Sí, son 31 personas por grupo, ¿cierto? Algunos 31, algunos 32. ¿Ok? Entonces van a ser 5 equipos cada grupo. Y yo les voy a mandar cuál va a ser la infografía que van a hacer, de qué tema, de estos mismos temas que hemos visto, porque mi objetivo es que ustedes repasen a través de la infografía, ¿sí? Y puedan ir a la lectura y poder como fijar unos conceptos más importantes. Van a ser grupos entre algunos van a quedar de 6 y otros grupos de 7. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen día. Nos vemos el jueves y el viernes, ¿sí? Una Dígame. pregunta, no se pueden los grupos, ¿verdad? Es decir, no podemos trabajar con compañeros de otro grupo. No, lo ideal es que trabajen con compañeros del mismo grupo. Listo, gracias. Sí, más que todo un tema para que yo pueda tener, pues son varios, ¿no? Entonces hay que corregir ese tipo de cosas. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, que vaya bien. Gracias. Gracias.